Buen día. Dios los bendiga a todos en este día domingo 12 de julio. Bienvenidos a este espacio Promesas de Dios para tu vida. Porque mientras usted viva en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en Números 27, del 18 al 21. Escuche por favor. Y Yahvé dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Yahvé. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios, una promesa de líderes para la congregación. Esta promesa es parte del contexto en los días previos a la muerte de Moisés. El libertador de los hebreos estaba próximo a morir. Su ministerio de 40 años al servicio de la voluntad de Dios, sirviendo como guía espiritual del pueblo hebreo, estaba por finalizar. Antes de morir, conforme al aviso de Dios, Moisés expresó en palabras la naturaleza de su corazón. Su espíritu pastoral, preocupado por la congregación de Israel, le dijo a Dios: ponga a Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, para que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahvé no sea como ovejas sin pastor. La larga experiencia de Moisés como líder espiritual, en calidad de pastor del pueblo de Israel, revela lo siguiente. Escuche y aprenda por favor. El pueblo de Dios es comparado como un rebaño de ovejas. Por naturaleza, el pueblo de Dios necesita líderes, pastores, guías espirituales a cargo de ellos para enseñarlos a vivir conforme a la palabra de Dios. Los líderes del pueblo son los responsables de guiar espiritualmente a la congregación, señalándoles el camino correcto en la voluntad de Dios. Moisés, un hombre experimentado en la voluntad de Dios, entendió que después de su muerte, el pueblo de Israel necesitaba un buen líder que lo guiara en su vida espiritual. Aunque fue privado de entrar a la tierra prometida por desobedecer a Dios, tocante a la roca, no culpó a Dios ni al pueblo de Israel. Antes bien, se preocupó como un fiel pastor buscando el beneficio de la congregación de Israel. La respuesta de Dios a la petición de su siervo fue la siguiente: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Escuche una vez más y aprenda por favor. ¿El pueblo de Dios ocupa líderes espirituales? Sí. ¿Dios valida y respalda a los líderes oficialmente y legalmente asignados en su pueblo? Sí. La petición de Moisés revela la necesidad de un buen liderazgo en la guianza del pueblo santo de Dios, la congregación. Por orden de Dios, como respuesta a la petición de Moisés, ordena el nombramiento oficial y legal de Josué como el sucesor del ministerio de Moisés al frente de toda la congregación de Israel. Los llamados por Dios a liderar, guiar la congregación del pueblo de Dios, tienen que ser personas espirituales. Debe de mirarse en ellos la cualidad y la esencia del espíritu. Dijo Dios: varón en el cual hay espíritu. También dijo: pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar. Es decir, tienen que ser ungidos, consagrados ministerialmente por una autoridad espiritual. Los verdaderos líderes son asignados y respaldados por Dios delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos.
públicamente son nombrados oficialmente para dirigir espiritualmente a la congregación. En la administración espiritual de la congregación del pueblo de Dios no existen liderazgos solos, independientes. Los verdaderos líderes deben de ser aprobados, respaldados, consagrados oficialmente y legalmente por Dios y reconocidos por el pueblo de Dios. Todo cargo, nombramiento, se tiene que hacer dentro del orden de autoridad establecido por Dios. El liderazgo espiritual es una gran promesa para la iglesia como congregación del pueblo de Dios. Hermanos, hermanas, familia, iglesia, tener líderes espirituales que guíen nuestras vidas en el camino de la voluntad de Dios, predicando, enseñando las palabras de Dios, es una gran bendición, pero también una responsabilidad de parte de nosotros, honrarlos, obedecerlos y sujetarnos a ellos. Dijo Dios, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Si usted tiene en su vida verdaderos líderes que los guían espiritualmente con sabiduría en la voluntad de Dios, hónrelos por favor con su obediencia por causa del nombramiento y la comisión de Dios asignada en la vida de ellos. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones desde Tijuana. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.